lunes tendremos un programa especial. Junto con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, platicaré con el nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones. Es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En el contexto de los resultados de las elecciones intermedias del pasado 7 de junio, los tres partidos tradicionales más grandes del país, el PRI, PAN y PRD, están renovando sus dirigencias nacionales. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones fue designado como el nuevo presidente del Tricolor en fórmula con la exalcaldesa de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, como secretaria general. Y para platicar de muchos temas, nos da mucho gusto darle la bienvenida de nuevo al presidente, ya formalmente presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Manlio, muy buenas noches, felicidades. No, muy buenas noches a todos ustedes y gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias. Jorge, buenas noches. Leo, Héctor, buenas noches. Bueno, tenemos varios temas. ¿Por qué no empezamos por el PRI, con el partido? Yo te quisiera hacer la pregunta. Yo creo que la simulación nos ha hecho mucho daño en este país en muchos ámbitos. Y aquí me parece que pues es muy claro que de acuerdo a los usos y costumbres del PRI, el quien designa al presidente del partido, cuando hay un presidente priista, es el presidente de la República. Yo en lo personal no creo que eso esté mal, yo creo que eso es lo que es correcto. El líder natural de un partido en un sistema presidencialista, yo creo que es el presidente. ¿Por qué, Manlio, seguir con esta cuestión, esta simulación del Consejo Político Nacional, los sectores, la convocatoria, en fin, ¿por qué no admitir que fue el presidente Peña Nieto quien te nombró a ti? E incluso, ¿por qué no cambiar los estatutos? Es decir, cuando haya presidente priista, quien designa y remueve libremente al presidente del partido es el presidente de la República. No es tan sencillo, Leo. A ver. Pero a lo mejor podría ser conveniente, pero no es tan sencillo. Admito, el PRI... el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sobre todo, es el brazo político del presidente de la República en turno cuando éste es priista. Claro, claro. Y así debe ser. De tal suerte que lo acompaña en buena parte de sus decisiones. Y no nada más en ello, sino que impulsa muchas de las acciones. Es casi su termómetro también social y político con el cual debe de conversar. Por eso inicié diciendo que esto no debe estar incluido en la simulación aquella de la supuesta sana distancia, aquella sana distancia que permitió que el presidente de la República, Ernesto Zedillo, nombrara 7 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. También él los nombró, hay que decirlo. Sana, ¿no? Pero él también los nombró, pues, ¿no? Él mismo quitaba y ponía en ese momento. Pero el punto aquí es que entramos a una nueva etapa en la cual, acompañando al presidente, sí, yo lo vi, tomé en consideración sus opiniones, le pedí además su apoyo para poder estar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, él mismo lo aceptó, hicimos todo lo que fue funcional en un protocolo de composición con Carolina Monroy y hoy estamos en la posibilidad de acompañar al presidente en sus próximos años de lo que yo llamo la consolidación de los resultados de las reformas. Pero no niegas que fue una designación del presidente. De que él lo vio con una buena pues intención y sobre todo el apoyo necesario para que así sucediera, no lo niego. Héctor. Bueno, siguiendo con el tema de presidencial, yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar lo que acabas de decir. Pues si es un régimen presidencial, el presidente de la República es el jefe de gobierno y también es el jefe de su partido. ¿Y cómo lo redactarían, Héctor? No sé, en el tema cuando no exista presidente de la República que sea originario del PRI o se haya afiliado al PRI, no se respetarán. Son los quizá estatutos y las formas en las cuales se va consolidando, siendo presidente de la República, de origen priista y de factura priista, y con un sólido fundamento priista, pues es de aceptarse su sugerencia pero o su pasa inclinación. con todos. Bueno, pues Fox no impuso a tu paisano Espino.
En el Claro. PAN. En el PAN. Sí, siendo- y- Bueno, ¿y sí. cuántos puso Calderón? No, lo Bueno, intentó. pues, algo al final ya no pudo, pero Bueno, al final, no, Yo bueno, creo pero sí que logró no poner pudo, 3. Yo Puso creo que tres ese al cuarto quinto, ya ya no. puso. Pero está bien. Yo creo que quizás contando Y Andrés Manuel pone el suyo. Ah, sí, claro. No, Andrés Manuel No, se pone a sí mismo. No, Andrés Manuel no. Él se pone a sí mismo. Bueno, No, puso no. el ventríloco. No, O él al hace, muñeco, tira, perdón, hace no, volados, al se ventríloco. tira. Tómbola. No, yo lo que te quiero preguntar en relación con el tema de la relación con el presidente y con el gobierno es muy puntualmente el asunto de qué proyecto es el que este PRI va a tener y va a ser suyo como discurso público y como realidad, porque da la impresión de que todo el mundo aquí se ha olvidado ya de las reformas que este gobierno creo que ya las legisló y creo que ya las puso en la Constitución y nadie habla de esas reformas. Yo no sé si el PRI también va a quedarse callado en relación con esto. ¿Y cuál es la actitud de la militancia priista respecto de estas reformas que, a querer o no, desafían muchísimos de los antiguos tabús de la cultura política nacional y de la priista en particular, Sí. como la reforma energética, como la reforma educativa, como la reforma contra los monopolios, etcétera? Había en la reforma educativa una cosa muy fuerte antisindical contra el sindicato público de la educación, y en la reforma energética, bueno, en el 2008 el PRI votó en contra de una reforma parecida que proponía el presidente Calderón. Entonces, ¿cómo es este asunto del proyecto de país que tiene el PRI en el contexto de las reformas del presidente Peña? Escuchándote, recuerdo, porque nos alcanza la memoria, para ver que otro periodo de reformas de fondo se vivió en el siglo XX en el gobierno de Carlos Salinas. Por cierto, estas se dieron en los últimos 3 años, no en los primeros 3 años. Así es. Creo que ahora con el presidente Enrique Peña Nieto y también su visión en conjunto de lo que es la modernidad o pasar al México del siglo XXI, dejar atrás el México del siglo XX, se hizo lo más difícil en los primeros 2 años, que fueron estas reformas que está relatando nuevamente Héctor Aguilar Camín hace un momento. ¿Qué le toca ahora al partido hacer? Y yo estoy seguro que lo que le toca es ser, como dije al inicio, el termómetro social de buena parte de las clases medias y demandantes en el país para poder llevar y empujar estas reformas hasta sus últimas consecuencias para conseguir los resultados de las reformas. Porque la gente no vive de reformas, vive de resultados. Quiere que le suene su bolsillo a algo metálico, algo que le permita tener una mejor vida. Y así es como se puede conseguir. Ya tenemos algunos primeros resultados, Sí. que por cierto parecen ya tan obvios que mucha gente Ya los da por los quiere descontado. ignorar o descontar. Tenemos resultados en materia de telecomunicaciones, sí tenemos resultados también en materia de energía, lo hemos visto en el asunto de competencia, tenemos que acomodarlo de mejor manera, y en educación seguimos una ruta de conseguir hasta sus últimas consecuencias los resultados de esa reforma. Pensando en algo, el PRI está pensando en la gente. ¿Qué queremos? Queremos que seamos menos desiguales y menos pobres, sí, y eso solamente se logra con crecimiento económico. Yo no conozco igualadores sociales más importantes en el mundo que una educación de calidad que nos permita competitividad a todos por igual y empleo bien remunerado. Y eso no se logra simplemente con buenos deseos. Y eso es lo que el PRI en este momento quiere hacer. Por eso dije, nosotros, además de salvaguardar y garantizar a la militancia una buena representación, nosotros debemos de ir pensando ya más en la ciudadanía y en las causas que uno debe tener. Preciso, no es lo más popular que hay hoy en México el entorno de estas reformas, ni este gobierno que las ha puesto en marcha. Me pregunto si los candidatos del PRI van a salir con este discurso en pro de reformas que puede no ser popular, incluso puede ser contraproducente para ellos. ¿Tú crees que no es popular una reforma educativa que tiene como un eje principalísimo el tema de la evaluación al magisterio a fin de que tengamos la certidumbre de que podemos mejorar la calidad de la educación? ¿Tú crees que no es popular
el que tengamos una reforma en telecomunicaciones que permita que ingresen más jugadores y que los servicios en telecomunicaciones se abaraten, como se están abaratando las llamadas de larga distancia, los servicios que se prestan por internet. No será popular el que tengamos una reforma energética que permita muchos más competidores, que sea eficaz y que la energía baje, porque lo hemos platicado en distintas ocasiones, Jorge y yo. En el siglo XX, la competitividad de los países estaba en pagar mano de obra barata, pero hoy en día la competitividad de los países es tener energía barata, de buena calidad y sobre todo a disposición. Creo que sí son populares. A lo mejor no es muy popular la fiscal. No vivió, para nada. Pero no vivió un buen ahí momento. podemos hacer cosas. No vive un buen momento de popularidad el gobierno Es cierto. que ha puesto estas reformas. Y Es este cierto. es un poco el punto. Sí, señor. Es que ese es un poco el problema de credibilidad, Mario. O sea, todas las encuestas y todos los desayunos, comidas y cenas es una incredulidad o un escepticismo o incluso un cinismo frente al presidente, al gobierno y a la clase política. Es cierto, no está limitado al PRI, al PAN y al PRD les va igual. El único que se salva más o menos es el PG. Todos los demás hay una crisis de credibilidad ¿En el monumental. PG? ¿En dónde? ¿En qué desayunos vas tú? ¿Dónde se salva? ¿Dónde Él se no salva el PG? desayuna, él no desayuna, que llegó a Aguascalientes, llegó a San Luis ¿Dónde Potosí a las desayunas 3 de la tú? madrugada. ¿Dónde desayunas tú, dice? Yo no desayuno y él tampoco. Pero el peje sí tiene, no sé cómo le hace, se toma unos vuelos a las 6 de la mañana y llega y en campaña todo el día. Yo no sé cómo lo vi el otro día. A veces le va bien a los que no hacen nada. ¿Verdad? Es mejor. Eso creo yo. Por eso estoy en eso. Pero a ver, ¿cómo vas a recuperar esa credibilidad? El PRI en lo particular, los demás no sé. Porque realmente a veces uno se pregunta, Mario, sí, 71% del electorado no votó por el PRI en junio. 29% sí. Ese 71% descree profundamente en las cosas que los priistas dicen. Y al mismo tiempo, desde que llegó Peña, han enfatizado el carácter priista del PRI. O sea, que les quede claro, los priistas somos priistas. No vamos a cambiar ni el color de la corbata, ni los gritos, ni los ritos, ni los nada. ¿Crees que es posible recuperar esa credibilidad insistiendo en lo mismo que hizo perder la credibilidad? Tienes mucha razón, Jorge, pero yo lo pondría dentro de este contexto. El PRI no puede modificar lo que es su relación con la sociedad. Durante muchos años lo que espera la sociedad, la gente del PRI, son resultados. De otros partidos puede esperar otras cosas, pero del PRI, resultados y resultados tangibles. Y por eso es que yo creo que hoy y en esta etapa el PRI debe de acompañar al presidente Enrique Peña Nieto para que esas reformas aterricen, no nada más se eleven. Se elevaron tanto en el imaginario colectivo que hoy necesitamos ponerlas en lo que es el consumo popular. Estas reformas deben de hacernos crecer. El crecimiento debe de generar empleo. El empleo debe ser bien remunerado. Y esto acabar con la desigualdad o disminuir la desigualdad y la pobreza. Por cierto, durante muchos años no hemos crecido, al igual que como nos está sucediendo en esta coyuntura mundial actual. Pero lo que es peor, crecimos poco y repartimos peor. Pues es el momento en el que nos encontramos y de nosotros, del PRI, esperan resultados. Yo creo que... O sea, credibilidad a partir de resultados. ¿Esa No hay es de tu otra. respuesta? No hay de Sí. otra, ¿eh? No será a partir de discursos, de manejos de alguna esperanza futura, lo vamos a hacer dentro de tantos años. Quieren resultados. Les hablamos nosotros con verdad a la gente y le dijimos, si nos apoyan y hacemos las reformas, va a haber resultados. Hoy, aunque la coyuntura mundial, la volatilidad de las economías y de las monedas no juegan a nuestro favor, por lo menos nos encontramos ya con reformas que nos hacen diferentes y en un hemisferio, sobre todo el hemisferio junto con Estados Unidos y Canadá, que va a crecer, de los pocos que van a crecer en el mundo. Ahora, dime una cosa, aparte del tema de la credibilidad, y aquí hemos tenido varias mesas, Maño, al respecto, analizando los resultados de las elecciones del pasado 7 de junio, el tema de la corrupción es lo que le ha pegado más a la credibilidad de los partidos, de las instituciones, en fin. Una de las cosas que ha surgido últimamente para ganar credibilidad es este famoso 3 de 3. Declaración patrimonial, declaración de conflicto de interés, declaración fiscal.
El próximo presidente del PAN, no, ya es presidente del PAN, Ricardo Anaya, creo que ya tomó posesión, dijo que él sí las va a presentar. ¿Tú las vas a presentar? Claro que sí. ¿Sí? Mira, la diferencia en Sonora, por ejemplo, de las campañas de la candidata del PRI, Claudia el candidato del PAN, sí, es que Claudia sí lo hizo y él pensó que no era necesario llevarlo a cabo. Y ahí hubo una gran diferencia. Lo que quiere la gente es transparencia. Transparencia y sobre todo honestidad en su comportamiento. Esto no es nada más en el eje económico, honestidad en todo su comportamiento. Y creo que por ahí podemos empezar. ¿Y también para los candidatos del PRI? Deben de ser. Es que no podemos seguir ¿Vas a una establecer ruta, como un no nuevo podemos, uso y costumbre sí, del no partido? podemos seguir una ruta de confrontación y de dudas por parte de la gente sobre nuestros candidatos. Nos estás dando la nota, ¿eh? Nos estás dando la nota. Sí, debe ser sí transparencia. En lugar de las matracas y de todo eso, las gorritas, No, tres no, a tres. junto con ¿Tú ellas. qué? Junto con ellas. No les quites. El rito, no me quites el rito. Me gustan las matracas. Sí, Las matracas no tienen nada de malo, son padrísimas. El problema es que haya solo matracas. Ese es el problema. Es matracas y resultados. Sin matracas. Entonces, tú como presidente del partido vas a propugnar para que los candidatos presenten el 3 de 3, incluyendo transparente, tú ¿eh? y el Consejo, el Vamos a el platicar Comité además. Ejecutivo Nacional también. Vamos a platicar con nuestros amigos de 3x3. Sí. Vamos a ver la mejor forma en la cual podemos nosotros garantizar que sea transparente, sobre todo la acción política del partido. Pues ahí está. Mira. Héctor. Hay un problema muy serio con el dinero electoral. Serio, en el sentido doble de que el legal es muy alto y cada vez más alto, sin que esto esté mejorando el desempeño de los partidos y sobre todo la credibilidad de los partidos. Más bien lo que genera es una imagen de corrupción y de rentismo y de burocratismo muy mala. Y por otro lado, el dinero que no está registrado, que es el dinero negro y que sabemos que llega a las campañas de manera decisiva, porque el que no lleva suficiente dinero por abajo de la mesa probablemente no competiría. ¿Qué propones para cerrar esas llaves? Fíjate, Héctor, que yo he participado en las últimas reformas electorales, sobre todo aquellas que buscaron hasta cierto punto, y lo hemos discutido, hemos incluso no coincidido en lo que se ha hecho, queriendo encontrar la mejor manera en la que se evite esta entrada de dineros sucios o dineros negros a las campañas, o por lo menos que sean equitativas las mismas. No quiero decir que lo que tengamos sea perfecto, y lo demuestra sobre todo que el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos de los partidos políticos se rompe en buena parte en la parte equitativa, en el momento equitativo con los candidatos independientes. Sí. Bueno, parte de la culpa la tiene aquí Jorge y yo siguiéndole además en su ruta, sobre todo de los derechos bien alcanzados. Bueno, sí. Derechos bien alcanzados y Tú defendidos lo a votaste. nivel internacional. Lo propuse y lo voté. El de la ocurrencia En su fui yo, momento. pero el de los Sí. votos fuiste tú, que Y es bastante de la más insistencia, importante. Y ya hubo ganadores. Ya está. Ya hubo ganadores. Pero nos faltó incluso cerrar la pinza. Si te diste cuenta, el tribunal y el Instituto Nacional de Elecciones tuvo que hacer una interpretación para ver cuánto era el monto de financiamiento de los candidatos independientes. Y riñe con lo que es la propuesta que nosotros hicimos y votamos de buscar un equilibrio en lo que es la comunicación y el financiamiento de los partidos políticos, porque ahora los candidatos independientes quedan con el mismo techo, El techo pero de sin gasto. financiamiento público. Sí, pero pueden conseguir todo el financiamiento Privado. Así es. Entonces, si Eso ya cambia entramos las en una reglas, tú lo has dicho bien. contradicción, tenemos que echarnos un clavado nuevamente sobre estas reglas antes del 2018 para que nadie se llame equivocación. Pues antes del 17, porque Ahora, la mayoría está del pasando- año antes, si lo Tienes que no toda la está razón. legislado Está pasando para otra cosa 17 ya no preocupante, jaló. muy preocupante, Mario, con los candidatos independientes, que es que distintos estados están legislando de una manera muy restrictiva, Y equivocadamente. casi regresando Y equivocadamente. para atrás el asunto. Las leyes antibro. Lo que se hizo ahora en Puebla, Lo de que Puebla, por cierto sí. no lo votó el PRI. No lo votó al El PRI final. no lo votó. Lo votó el PAN y sus socios. El PRD creo que lo votó, lo votaron algunos otros partidos. El PANAL creo que también lo votó ahí, pero nosotros no lo votamos. Pero está en Veracruz. Pero fíjate, Bueno, pero no y lo en votamos. Chihuahua. Está en Tamaulipas. Esto ya me tocó a mí, ¿eh? Está en Sinaloa. Mario, A son ver, puros no, y en gobernadores, Chihuahua, ¿no? puros En Chihuahua. gobernadores del PRI, Chihuahua, Veracruz, Baja California,
No, Tamaulipas. No fue en mi presidencia del PRI. No, pero y ahora sí. Y esto de Puebla sí fue. Ahora con Aguascalientes. O sea, lo que nos También, estás diciendo es que hay un cambio a partir de que llegó Manlio Fabio Beltrones a la presidencia. En contra de las candidaturas independientes. Hay que normar bien su existencia, pero no llegarlas a impedir. Esto de que ahora el 3% que tienen que apoyar a los candidatos independientes tienen que ir a manifestarlo físicamente. Tienen que ir el firmante y tienes 25 días. Del Estado, 20 días. pues me parece un despropósito Pues es una burla, que gira porque- en contra de lo que yo voté en el Congreso. Y voté por la existencia de los candidatos independientes. Los candidatos independientes llegaron para quedarse y para ser un acicate de los partidos políticos para que mejoren su vida interna y sus propuestas. En favor, permítanme, pero tenemos que hacer ojalá una... podamos evitar, Mario, que toda esta lucha por resolver los temas centrales como financiamiento, como todo lo al 18, o el 16, 17, 18, no caiga en estas maniobras y zancadillas en los estados de unos gobernadores, algunos del PRI, algunos del PAN, algunos como Maloba y como Moreno Valle, pues una mezcla rara, no sabe uno muy bien qué son. Híbridos, digamos, como los coches, eso. Bueno, que no nos enfrasquemos en esa discusión un poco aberrante que cuántos días tienes para juntar las firmas. Espero que sus propuestas no hayan sido de mala fe y que sean nada más que no encuentran respuestas a estas preguntas que surgen con los candidatos independientes. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a regresar a seguir platicando. Todavía tenemos muchos temas que platicar con el nuevo presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Bueno, estamos de regreso platicando con Manlio Fabio Beltrones, recién designado, bueno, elegido dirigente nacional del PRI, Jorge Castañeda. Sí, en fin de semana, el juez Alejandro Caballero le negó el arresto domiciliario al Bester Gordillo, alegando la peligrosidad de su fuga. Y ella misma. Tú hiciste unas declaraciones la semana pasada que voy a leer tal cual que a mí me impresionaron mucho, pero quisiera que desarrollaras un poquito lo que dices. Hoy la defenderé en plenitud. No puede haber casos de excepción simplemente por tratarse de una política mexicana. Espero que alcance el beneficio. Ojalá y tenga un lugar digno y no esté ostentoso donde vivir, que por cierto tengo entendido que Elba sabe muy bien que si sale algún día no va a irse a Bosques de Santa Fe, sino al departamento donde vivía en Galileo desde hace 25 años. Pero que no está mal, por cierto. Pues no está, tiene que vivir en alguna parte. Sí, pero es que parecería que se va y no se va a un lugar ostentoso, es Polanco. No es del Infonavit, no. Pero a ver, ¿qué está pasando? La parte que yo menciono ahí que defenderé es la reforma en la que yo participé. Yo participé en una reforma en donde se le da la consideración a todos aquellos mayores de 70 años y que tienen problemas de salud para tener una prisión domiciliaria o un arresto domiciliario después de esa edad. El comprobar o el probar que cumple con todos los efectos le toca a los abogados. Yo defenderé esa reforma. Es aplicable a todos, aunque sean políticos. Pero si cumplen con esos requisitos, yo estoy seguro que debe de estar viviendo una prisión domiciliaria hasta que acabe su proceso. Puede tardar como 15 años. No sé. Hablando de temas coyunturales, Manlio, el viernes pasado vimos, lo que me parece que es una estrategia orquestada del gobierno con respecto al escándalo de las casas. Primero sale Virgilio Andrade, da los resultados de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, luego sale el presidente, dice, bueno, no se cometió ninguna ilegalidad, pero esto se puede ver mal, ofrezco una disculpa, luego sale el secretario de Hacienda haciendo lo mismo que el presidente Peña Nieto. ¿Cuál es tu opinión de este tema de las casas? Le ha pegado durísimo a la popularidad del presidente, a la credibilidad del gobierno y a la credibilidad del PRI. Es inocultable. Es inocultable, como inocultable también está que es impecable el fallo que hizo jurídicamente hablando el secretario de la Función Pública. Le he leído y releído lo que él declaró y estoy seguro que tiene suficientes fundamentos para decir que no se violó ni una ley ni se cometió un acto ilícito. Quizá en el futuro lo que se necesita es legislar sobre el famoso conflicto de intereses, que hoy es mera interpretación. Pero ¿qué nos dices más allá del tema jurídico? El tema de la percepción de la opinión pública de que se hizo algo, de que estuvieron mal, el tema de las casas. Y estuvo mal, es así,
que el mismo presidente de la República ofrece disculpas. Yo no recuerdo, Jorge, a un presidente de la República en México, tú debes de saber más, a nivel internacional y en México, que haya ofrecido disculpas por haberse equivocado en algo. Pero en este caso, al final de cuentas, no quiero decirte que eso subsane, pero no lo recuerdo. El que recuerdo yo es el extraordinario discurso de López Portillo el 1 de diciembre del 76. Pidiendo perdón a los pobres. a los pobres. Sí. No es exactamente, lo mismo, ¿no? Sí, no le pidió perdón a los pobres. Sí. Héctor. A ver, yo quisiera pasar al tema de la seguridad y al tema de la guerra de las drogas y al tema de la persecución que sigue habiendo en México de la marihuana, cuando en Estados Unidos hay un proceso galopante de legalización y estamos entrando al absurdo de perseguir acá lo que está permitido allá, sin olvidar que es de allá de donde vino en buena parte históricamente la presión para perseguir todas las drogas en general, pero parte por parte. Yo quisiera preguntarte primero, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es la propuesta del PRI? ¿Cuál será la propuesta del PRI en materia de seguridad? Porque es un asunto que, aunque los índices han bajado, la verdad es que la visibilidad de algunos de los acontecimientos violentos del país ha subido enormemente. Entonces, se compensa una cosa con la otra. Y el otro tema es que hay muchas comunidades verdaderamente expuestas, ciudades incluso, a una violencia que no parece darles tregua. Entonces, en lo que tú puedes imaginar como una salida para esto, ¿qué componentes tendría? Oye, Héctor, primero, y tú lo dijiste, es parte realidad y parte percepción, porque hay una percepción, sobre todo después de la fuga de este delincuente denominado el Chapo, de que la seguridad no ha mejorado. No obstante que los números no mienten de cómo se ha disminuido la tasa de homicidios o de robo, de secuestros, lo cual habla de que el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es correcto, utilizando mucho más inteligencia e instrumentos adecuados para poder combatir este tipo de delitos. La realidad también habla de que mientras no tengamos un crecimiento económico necesario, pues si tengamos una pobreza y desigualdad, hay zonas en donde algunos grupos delincuenciales se han asentado y que se les está combatiendo en ese específico espacio, en donde hay muchas jornadas exitosas y otras no tanto, y ocupan más la atención de muchos algunas inevitables excesos que se han cometido por parte de algunas fuerzas del orden público e incluso de las fuerzas militares, que por cierto han admitido que eso ha sucedido y han hecho lo necesario para poder poner un remedio. Estás hablando de Tlatlaya, ¿no? Sí, y que lo admite el mismo secretario de la Defensa con enorme claridad y presentando él en esencia lo que debe ser el cumplimiento de la ley y ateniéndose a sus consecuencias. Creo que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Pero la parte de fondo es la que tú estás mencionando. ¿Qué vamos a hacer en el futuro con esto de la legalización o no de cierto consumo de las drogas, en específico de la marihuana, que es la más popular en los Estados Unidos, que es el principal país consumidor de la misma? Y si es posible que nosotros tengamos una estrategia exitosa si no movemos este tipo de parámetros en los que estamos asentados, en los cuales hay más libertad para el consumo en los estados o en distintos estados en los Estados Unidos que lo que existe como país en México, que es el que pues o le surte o por lo menos es el país de tránsito de la misma. Y creo que eso sí amerita un debate. Ya en Cámara de Diputados, con otras fuerzas políticas, lo abrimos, el debate. Es un debate que debe de llevarse a cabo no nada más aquí, sino en conjunto con los mismos Estados Unidos. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿El PRI va a hacer alguna manifestación en el sentido de abrir este debate? Sí, porque cómo no. Habemos un montón de locos que estamos hablando todo el tiempo de eso y organizaciones, pero la verdad no pasa. Mientras no venga, creo yo, un polo
de convocatoria político realmente de peso, el debate no se va a arrancar. Veo en los partidos friegue, políticos, friegue, 6 semanas. veo en Friegue, los partidos políticos de más avanzada, como PRD, una corriente muy importante que impulsa el debate al respecto. Nosotros haremos algo propio. Porque fíjate, a ver, una de las cosas que podrían hacer es, viene la legalización en California en noviembre del año entrante. Sí. Más o menos ya están juntando el dinero para juntar las firmas, para ponerlo en la boleta y va a ganar. No le convendría... No van a tener que ir físicamente a presentarse, a tomarse una foto, cada uno de los que apoyen. Protesta decir verdad, con notario. No, parece que no, parece que quieren facilitar las cosas, no dificultar. Pero bueno. A ver, ¿por qué no tratar con el PRI justamente en el DF? Donde ya hay un PRD más bien a favor de la legalización en el DF. El jefe de gobierno más o menos lo ha dicho, luego se nos raja un poquito, pero en fin, damos un paso para adelante, uno para atrás, pero ahí va. El PRI tiene con el PRD y una presencia en el DF que podría contribuir a esto aquí, y al presidente le serviría enormemente, porque cuando llegue a Naciones Unidas el año que entra, la sesión especial, o llegue con Obama o llegue con quien sea, bueno, ustedes legalizan en California, yo legalicé, nosotros legalizamos en el DF y vamos a ir siguiendo de esa manera, vamos a seguir caminando así. No le convendría al PRI, que tiene una tarea enorme para recuperarse en el DF, porque no le fue bien al PRI en el DF. ¿Por qué no pensar en algo que dé una visión de frescura, de modernidad, de juventud en el DF? Es posible, pero yo no perdería de vista, Jorge, que lo que se haga en ese renglón debe de tener, más que de actitudes conservadoras o progresistas, un fondo de políticas públicas. Las políticas públicas de salud, las políticas públicas de atención a la juventud, las políticas públicas que delineen un nuevo México, un México que acepte más su realidad, pero es a través de políticas públicas más que de ocurrencias como vamos a ir caminando. Yo creo que como PRI, y sí, como PRI en el DF sobre todo, políticas públicas específicas que plantee a realizar el PRI deben ser bien analizadas. Déjame preguntarte sobre la economía, Manlio. Pues estamos pasando por un momento crítico. Es verdad que muchos de los problemas vienen de fuera. Tuvimos un lunes negro el día de hoy, en fin. Pero yo creo que sí hay cierta responsabilidad por parte del gobierno en lo que estamos viviendo en la parte económica. Y creo que la parte de la responsabilidad tiene que ver con la reforma fiscal. Te preguntaría, tú fuiste diputado, fuiste el líder de la bancada. ¿Fue un error la reforma fiscal y por lo tanto es hora de admitirlo y de corregirla? Sí, yo lo he platicado contigo y lo digo públicamente, no fue un error. Sí. Fue un planteamiento en específico como una política pública que buscaba, y creo que lo consiguió, evitar los abusos que se estaban cometiendo en distintas áreas en donde no se pagaban los impuestos. Vamos, pongo como ejemplo señero la consolidación fiscal, en donde se refugiaban muchos poderosos o empresas poderosas para evadir los impuestos mientras se cobraban en otro lugar. O lo que eran las simulaciones de las importaciones temporales de muchos de los productos que competían deslealmente internamente. Lo que se planteó en aquel momento era para otro México y otro mundo. Lo que yo creo que es necesario hacer es revisar qué es lo que es válido para este México y para este mundo tan incierto como el que estamos viviendo y qué le conviene al país. Estoy seguro que lo que no le conviene es ser inamovibles. Héctor. El tema del perfil del PRI, con las cosas que vas diciendo, va adquiriendo, digamos, una visibilidad interesante, porque estás incluyendo asuntos de transparencia, estás incluyendo asuntos de revisión del tema de la seguridad y el tema de las drogas, el tema de la marihuana. Por cierto, en el tema de la marihuana a veces se nos entiende mal, parece que estuviéramos queriendo que todo el país fumara mota. Lo que queremos en realidad es una política pública, una política pública mucho más inteligente y menos punitiva por delitos absolutamente menores que están legalizados ya
en Estados Unidos en un proceso galopante y que provoca en México una cantidad enorme de prisioneros jóvenes, de presos jóvenes, a los que meten a la cárcel por portar marihuana y los meten a las cárceles y quién sabe, entran por portar marihuana y salen, quién sabe, convertidos en qué clase de criminales. Hay 16,000 jóvenes, hombres y mujeres, metidos solo en prisiones federales por portar marihuana. Y en la Ciudad de México, en el año de 2013, capturaron, encerraron, detuvieron, tienen presos a más de 3,000 jóvenes. Entonces, es una búsqueda de una política pública que establezca castigos proporcionales a las penas. Bueno, entonces perfilas... Y disminuya los absurdos en su combate. Perfilas un PRI interesante. Y los costos. Sí. Un PRI que va a apoyar estas reformas, un PRI que va a poner a sus candidatos a ser transparentes, un PRI que está en favor de regularizar el tema de los independientes, un PRI que está dispuesto a revisar las cuestiones fiscales. Sí, sí. Todo eso ya es muy interesante. ¿Cómo ves a tus adversarios? ¿Cómo ves al PAN? ¿Cómo ves a la izquierda? ¿Cómo ves a López Obrador en estas materias? ¿Les ves perfil? ¿Los ves interesantes como partidos? ¿Los ves debilitados? ¿Cómo los ves? No, los veo muy interesados en saber qué es lo que están haciendo. Cada quien está buscando su propio acomodo en la ruta del 2016 y 17, que lo va a llevar indefectiblemente hacia el 2018. Veo como el Partido Acción Nacional, después de tantos movimientos extraños, pues llega a configurar su próxima dirigencia, la enruta sobre todo para su trabajo legislativo, y un PRD que tomó una decisión audaz, que confío y le resulte positivamente el de la renuncia de alguien que había sido electo tan impecablemente como históricamente lo señalaba, que nadie había sido o había tenido la oportunidad de conducir su proceso interno a través del Instituto Nacional Electoral. Sí. De tal suerte que confío en que esta fuerza progresista de izquierda pues encuentre su mejor espacio para seguir compitiendo hacia adentro contra otras fuerzas radicales de la izquierda que están sumidas en su no profundo para poder... que es muy popular. Pues sí, su no profundo es muy popular. es para que no pasen las cosas, pero lo vuelven el más conservador de todos. Bueno, Paradójicamente el más conservador, Estamos hablando de Morena, sí, de López Obrador, para que nos quede claro. Es el político más conservador que yo conozco, y el apoyo está en que no pase nada, y que lo que pasó, echarlo para atrás, regresarlo al México del siglo XXI, al siglo XX. Bueno, pero le consigue varios adeptos, porque mientras no se den los resultados completos y esperados por parte de las reformas, pues ahí tendrá un nicho de oportunidad para su ejercicio demagógico. Ahora, ¿a ustedes les conviene muchísimo la fragmentación de la izquierda? De ninguna manera. Sí, a nosotros sí nos conviene una izquierda fuerte y sobre todo propositiva. Por eso, pero mientras que Su se ponen de acuerdo fragmentación y no se me andan gusta. divorciando, el ganón de esto es el PRI. Matemáticamente. Por eso se van a poner de acuerdo. Quizá y se van a matemáticamente, unir, ¿no? Leo. Tú sí estás ¿Quién es? en el... El PRD se va a alinear con el PG. Sí. Ustedes Sí, es no tengo agua y la- aceite puros. No, hombre, el agua y el aceite luego se juntan, aunque separadito. Podemos hacer una apuesta para no perder la tradición. Es cierto, además la izquierda encuentra diferentes Pero- formas de purificarse. Se autodepura. A ver, Mario, pero he escuchado esto como estrategia, digamos, del PRI hacia el 2018. Conservar su 30%. Sí, Conservar. Mínimo. sí. Adicionar el 4% o el 5% del Partido Verde, un partido que ha sido declarado como uno de los más tramposos de la historia de los partidos en México. Legalmente. En el mundo mundial. En el mundo mundial. Adicionar un 3% quizá del partido de la alianza, del PANAL. Ya con eso ganaste. Y adicionar algo que te pueda dar el nuevo partido de encuentro social. Entonces, 30 más 4 más 3 más 2,
y estás de pronto en 39. A ver quién te puede alcanzar. Eso es algo parecido a una estrategia que trae el PRI. No, yo creo que esa es matemática pura, como dije hace un momento. Sí, claro. Pero la matemática vale. Sí, porque son votos. Pero elecciones la política va más allá, ¿eh? Sí, claro. Y yo creo que nuestro 29% convertido ya de manera neta en cerca de 30-31%, lo podemos todavía consolidar de mejor manera con resultados y abanderando causas y abriendo el partido a más ciudadanos que a militantes. No nos queremos olvidar de los militantes, pero los ciudadanos deben de sentirse representados por un partido y sobre todo por causas importantes. Nuestros aliados electorales, pues habremos de irlos identificando en el transcurso. Por cierto, no hemos ido en totalidad con ellos. Si lo hubiéramos hecho, a lo mejor las matemáticas hasta hubieran mejorado. Hubo algunos espacios en donde no fuimos con ellos y perdimos elecciones por no haber ido con ellos. Porque hoy en día las elecciones se ganan por 3 puntos arriba o 3 puntos abajo o 500 votos una gubernatura, que hace la diferencia. Y estoy seguro que podemos mejorar esos números. Y yo sigo pensando que la gobernabilidad, que es a lo que yo aspiro, en el futuro no depende simplemente de estos triunfos de los 34 o 36% de cada uno de los partidos o de los candidatos. La gobernabilidad está en el sistema y el tema de gobierno de coaliciones seguiré yo empujándolo. Uno de tus predecesores, Manlio, fue candidato a la presidencia en el 2006 y si no recuerdo mal, sin el Verde sacó 22%, con el Verde 25%. Sí. Entonces, digo, Roberto Madrazo. El piso del PRI no es 29%. Ese es el piso del PRI de Mario y del PRI de Peña, pero el PRI ha tenido resultados mucho por debajo de eso. A mí lo que no sé muy bien cómo le piensan hacer y no a veces veo una declaración de un sentido, otro sentido es si esos resultados no llegan a la velocidad y con la calidad o intensidad que fueran deseables. Si tenemos 3 años, el segundo trienio, de un crecimiento económico mediocre como el primero. Si no se recupera toda la credibilidad porque no se pueden entregar todos los resultados que se quieren entregar y López Obrador sigue subiendo como espuma, ¿cómo le vamos a hacer? Su hipótesis es trágica, ¿no? Pues no, trágica, no, es una hipótesis trágica, ¿no? Es a final de cuentas, si todo eso se da, ¿a dónde nos va a llevar? Pues es casi tirarme un lazo y jalarme hacia ese espacio. No, yo creo que se van a dar, se tienen que dar los resultados, tenemos que trabajar por ellos de manera positiva, tenemos que seguir buscando aliados en cualquiera de los espacios, con causas comunes, que esto es muy importante. Las alianzas no se deben dar nada más por un entendimiento entre partidos, sino por una identificación de las causas que tenemos que acometer. Y esto le va a dar mucho más pegamento, cohesión a lo que puedan ser las alianzas en el futuro. Y así lo pretendo, que lo llevemos a cabo en el 2016 y que el 2016 nos calemos entre los partidos políticos, porque esta elección del 2015, en donde nosotros conseguimos el mayor número de diputados, pero no la mitad más uno, más que con los aliados, podríamos mejorarlo en el futuro. Ahora, Mario, cuando dices tú abrir el partido a la sociedad, hijo, yo oigo a todos diciendo lo mismo, al PAN, al PRD, hasta Morena, ¿no? Pues todos lo abren, todos la sociedad no va. ¿Qué significa eso en la práctica? A ver, dime, ¿qué van a hacer? Pero es que sí se puede identificar con causas específicas. ¿Qué es acercarnos a los ciudadanos? Quitar candados dentro del partido, invitarlos a ser candidatos, sobre todo en los espacios donde ellos más aprecian el que se les tome en cuenta, los municipios. Hay que empezar a transformar esta parte de la selección de los candidatos en esos lugares. El priismo en sí mismo, combinado con la fuerza de una causa ciudadana en el lugar correcto, no necesita militantes nada más. Pero eso nunca ha pasado en el PRI. Pero puede pasar.
Ah, bueno, está bien. O Vale, sea, dime. nada más que nos quede claro que es un ejercicio nuevo, ¿no? Dime. Porque el PRI sí es un partido muy cerrado a la militancia. Tuvimos un momento en el que hubo, ¿te acuerdas con Sansores Pérez hace mucho Uy, tiempo? no. La democracia transparente No, bueno, no. y algunos otros ejercicios que nos acercaban. Ahí anda su hija ahora en Campeche, ¿no? Fue tan Haciendo transparente que Sansores se nos fue. Sí, Pero me acordé del profesor Olivares Santana, que decía, democracia que no es dirigida no es democracia. Dime, ¿cómo ves al gobierno del presidente Peña Nieto y cómo ves al presidente Peña Nieto? A ver, permíteme hacer una pausa y regresamos con esa pregunta, porque supongo que tendrás algo Claro. que decir. creo que sí. Hacemos una pausa, regresamos en un momento más con Manlio Fabio Beltrán. Estamos de regreso en una conversación que se está yendo muy rápido, caray, con Manlio Fabio Beltrones. Héctor, tú habías hecho una pregunta. Sí, ¿cuál es tu juicio sobre el gobierno del presidente Peña Nieto y cómo sientes tú al presidente en este momento? Sí. Lo primero es, lo he dicho y lo repito, desde el principio cuando se planteó una campaña política en unidad como la que él encabezó, con enorme popularidad, el objetivo principalísimo era sacar a este país de la mediocridad económica, política y social en la que nos encontramos por mucho tiempo, porque habíamos tenido alternancias, pero no una transición específica en México. Y esto de buscar cómo volar alto, pues solamente se puede hacer con audacia, con una presentación de lo que puede ser políticas públicas novedosas y la creación de nuevas instituciones que nos permitieran avanzar del México del siglo XX al siglo XXI. Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto lo planteó, utilizó su fuerza inicial de un gobierno, su capital político y presentó las reformas necesarias para este país, aquellas que parecían inimaginables, incluida esta del sector energético que tú mencionaste al inicio del programa, Héctor, de que nosotros habíamos votado en contra. Nosotros no conocimos de parte del presidente Felipe Calderón Es verdad. una propuesta de reforma energética. Sí. Nos la platicó. Sí, pero Y dijo que podíamos Estaba ir rechazada a el los tema. contratos de riesgo y nosotros le dijimos que no. sí, eso es. Pero no se atrevió a presentar. verdad, es verdad, En este pero caso sí se presentó estaba por rechazado parte del el presidente tema. Enrique Peña Nieto. Bueno, Las porque la reformas sola ahí están. amenaza sacó a López Obrador y a sus huestes a las calles, en el Senado. Con la precisamente, reforma recuerdo. light. Sí. Con aquella que pudimos Sí, pagó avanzar el por costo. falta de imaginación Sí. y por falta también de trabajo político. Pero en fin, el presidente Enrique Peña Nieto ya hizo las reformas que este país necesitaba para ponerlo en el siglo XXI. Ahora falta que construya, como lo dijimos desde el inicio, los resultados de las reformas. Creo que, habiéndolo hecho al principio, lo atrapó una coyuntura. La coyuntura, lo tenemos que decir tan claro, de Iguala, la coyuntura esta de las casas, la coyuntura de Tlatlaya o la fuga del Chapo, o la coyuntura de la parte económica y volatilidad de las monedas a nivel mundial. Y el petróleo. Y del petróleo, la caída del petróleo, la caída de la producción del petróleo y la posible entrada próximamente del petróleo. Y la de Irán. reforma fiscal. Todo esa parte. Hoy el gobierno está a punto de iniciar su segunda mitad y creo que queda tiempo suficiente como para poder atender estas responsabilidades y estos objetivos que nos fijamos desde el inicio. De ahí mi interés de acompañar a este gobierno desde el partido, desde su partido y sobre todo haciendo propuestas que nos permitan cumplir con estos propósitos. Yo lo veo bien. ¿Cómo lo sientes? Lo siento ahora que lo has- animado. a él, ahora que lo ves. siento animado, lo acabo de ver, acabo de platicar con él, he dicho que conversaré cuantas veces sea necesario y le platicaré de lo que yo estoy viendo dentro del partido. Pero que es una óptica distinta. dice Héctor que uno de los problemas, aquí lo hemos discutido en esta mesa, es que el presidente no sale, lo tienen A ver si lo convences de que venga a conversar con nosotros aquí. Ah, de que converse más. no. Digo, porque sale No, en este muchos programa lugares, no, pero puede No, conversar. ya ha venido, ¿eh? Ya ha venido. Ya ha venido, Pero no. el gobierno no sale. Exacto, El hemos gobierno sido no críticos sale. aquí, hay que decirlo, en Tenemos esta una especie mesa. de gobierno mudo, Sí. ¿no te da esa impresión? De que él no. Por contraste, por ejemplo, con lo que tú has hecho desde que empezó el tema de tu ascenso a la presidencia del PRI. Abierto a los medios. Bueno, no, el gobierno no está abierto a los medios, no salen, no hablan con los medios, no corren el riesgo y no aprovechan la Yo oportunidad. confío que el relanzamiento que se da en la segunda mitad de su gobierno
traiga incluida mucha mejor comunicación con los medios y con quienes hacen opinión. Y esto no nada más por parte del presidente, que tiene un ejercicio ya cotidiano, claro, sino sus colaboradores más importantes, que tienen responsabilidades específicas por las cuales deben de responder. Y deben de responderles directamente a ustedes, a todos aquellos que hacen la opinión, aquellos que con una imagen crítica como conservan, pueden hacer las preguntas necesarias para tener nosotros las respuestas convenientes. Pero yo a él lo veo bastante convencido de lo que se hizo. Se hizo bien, de que ha atendido la coyuntura. Deberemos de seguirlo viendo de esa manera, pero no perder el horizonte. Lo veo con la misma visión política y de Estado que desde el principio lo empujó a hacer las grandes reformas. ¿Preocupado por la economía? Sí. ¿Mario? Sí, ¿quién no podría estar preocupado por la economía? Bueno, pero eso implica que van a tener que entrar con tijeras de jardinero al tema del presupuesto público. No, espero que ahora. Sí, exacto. Espero que entre con tijera de cirujano. No. O sea, tiene que ser grandote. A ver, el concepto... Bueno, no, a ver, o sea, mira, con sierra mucho, no, el concepto de presupuesto cero. No, sí, mucho, pero con mucho cuidado. A ver, correcto. El concepto de presupuesto cero va a obligar a que nos pongamos en buena parte en la frecuencia de que si hay que recortar en donde menos se necesitaba y donde se había hecho tradicional y burocrático el gasto. Pero mucho. Vamos, yo lo viví por mucho tiempo como legislador. Veíamos, y sí es cierto, en ocasiones los legisladores hasta participábamos en ello, cómo los precios del petróleo a cerca de $100, la bonanza que se tenía era para gastar indiscriminadamente y sin fijarse en dónde podía impactar de mejor manera el crecimiento económico. Tan es así que tuvimos mucho gasto y poco crecimiento. Sí, hoy eso. El reto debería de ser el reducir el gasto y mejorar el crecimiento. Es un gran reto, pero estoy seguro que se puede conseguir si se optimiza el uso de los recursos. Jorge. Una de las cosas que a mí me preocupan más, porque es un tema que me importa y sé que a ti también, es la manera en que el gobierno ha reaccionado ante las crisis de derechos humanos en el sexenio. Reaccionan sin agilidad, sin rapidez, no prevén las cosas, no se dan cuenta ya después de varias experiencias que no entienden el tema. Después de Ayotzinapa y todo el desastre nacional e internacional que fue, vino el tema de Tanahuato. Se tardaron 2 meses y medio en que la procuradora finalmente atrajera el caso el viernes pasado. 2 meses y medio, con toda la especulación posible, incluyendo con colegas de esta casa, con Loret, de qué pasó. Y luego viene lo de la colonia Narvarte, que vuelven a hacer lo mismo. Se lo dejan a este procurador del DF, que a él la lleve ahí, y se acumulan los golpes. ¿Y quién acaba tragándose todas estas? El presidente Peña Nieto, una tras otra, tras otra. ¿Por qué no se adelantan un poquito? ¿Por qué no son más ágiles, más proactivos en tratar de jalar asuntos que al final les caen a ellos y ahora te van a caer a ti? Y considerarás o estarás de acuerdo conmigo, Jorge, que es injusto que el presidente de Enrique Peña Nieto ande cargando con esos temas. Por ejemplo, el de Iguala, que lo culpen a él de lo que aconteció, si él es el que los anda buscando, él es el que anda metiendo a la cárcel a los culpables. Pero sí llegaron tarde. Bueno, esa es otra cosa, pero tenían una autoridad local, claro, la culpa, municipal y estatal. Todos sabemos que no sirven, Mario, las autoridades municipales. Pero no podemos sustituirlas de esa manera tan arbitrariamente, ¿no? Lo de Tanahuato yo creo que tuvo un espacio también para que lo resolvieran en la localidad. Estoy convencido de que no todos los temas los tienen que resolver acá. El caso de Veracruz es injusto, el tema de aquí de la Colonia del Valle, ¿no? Donde asesinan a varios personajes, se los quieren cargar también a alguien que está a miles de kilómetros de distancia. ¿A quién le dirigieron la carta esta, los casi 300 o 400 escritores extranjeros? Sí, más los mexicanos. Nunca habíamos visto la calidad de firmantes extranjeros. La de mexicanos es medio ralita. Es injusto, pero tienes razón. Pero se la hay que mejorar la comunicación. Peña, no se la mandaron al procurador del DF. Del gobierno para poner muy en claro cuáles son las responsabilidades del gobierno y en cuáles no tiene nada que ver. Por lo pronto yo me quedo. Veo un gobierno con un
horizonte perfectamente bien definido de lo que está buscando con las reformas, tiene que implementarlas hasta sus últimas consecuencias, no va a perder el tiempo en ello y tendrá un partido que lo esté apoyando. Me queda tiempo para una pregunta rápida. Tu primera aduana va a ser 2016. Aquí habíamos especulado 2018, pero es 2016. Sí. Y gobernaturas importantes, en fin. ¿Cómo vas a gestionar el tema de las candidaturas, que es fundamental en esto? Evidentemente los gobernadores quieren dejar a sus delfines, los pinos también tienen intereses en este asunto y tienen, yo creo, que una palabra importante que decir. ¿Cómo va a gestionar Manlio Fabio Beltrones el tema de las candidaturas? Es mucho diálogo con todos los interesados, que son múltiples. Además, no puedo ignorar a ninguno de ellos. Son factores para la decisión. Pero al final va a ser los pinos el que va a decidir. Al final lo vamos a resolver con la conveniencia de un partido que quiere ganar. Que quiere ganar las elecciones y quiere traducirla, esas elecciones, en votos que se repitan del 16 al 17, del 17 al 18. ¿Tú querías decir ¿Qué algo? es lo mínimo que quieres? Sí. Que prometes que el PRI va a ganar. En el 16. Conservar las 9 gubernaturas. Es lo mínimo. Abajo de eso sentirías que es un fracaso. 9 triunfos de los que tenemos actualmente, de los 12 que entran en competencia, mínimamente. Abajo de eso sentirías que es un fracaso. Sí, sentiría que no cumplimos. Oye, y arriba de eso, obviamente... Pues sentiría que podemos seguir. Quitarle a Moreno Valle la gubernatura del estado de Puebla es un asunto sabroso, ¿no? Rumbo al 18, sabiendo que Moreno Valle quiere... Porque tenemos un priismo que ahora en las últimas elecciones fue premiado incluso con el voto popular. Somos la primera fuerza después de estas elecciones del 2015. Fuimos el partido más votado. Van a ganarle a Moreno. Ganamos el mayor número de diputaciones federales. Aquello de que se puede transmitir las popularidades de los gobernantes a su partido por arte de magia o maniobras, están muy equivocados. Bueno, ya nos tenemos que ir porque ya nos pasamos. De hecho, muchas gracias, Manlio. Gracias. ¿Te parece que nos veamos en un año para hacer una evaluación, por lo menos, de cómo le fue? Bueno, no, o sea, antes, Leo, tú sabes que cuando quieras. Gracias, Mi interés es comunicar. Gracias, Manlio. Gracias, Jorge. Manlio. Gracias, Héctor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.